Jimin se ve absolutamente espectacular esta mañana con Dior. ¿De verdad? Parece todo un príncipe. Cada foto y cada momento que hemos visto hoy de nuestro Jikook ha sido precioso. Jimin es, sin duda, una de las joyas más valiosas de Dior. Y se nota en la forma en que todos lo tratan con tanta delicadeza, respeto y cariño. Es muy bonito ver cómo las personas a su alrededor lo admiran y lo cuidan tanto. Jimin tiene una presencia especial que llama la atención de manera natural y definitivamente merece recibir todo ese amor y reconocimiento. Simplemente tiene esa capacidad de brillar con solo existir, y eso es algo que siempre logra emocionar a quienes lo apoyamos. Jimin también subió una foto en Instagram. Esta selfie parece haber sido tomada por Jimin en la boutique central de Dior en París, donde luce una pieza de franela de la colección Cruise de Dior para Los Ángeles, creada conjuntamente con el artista Ed Ruscha. Ahora que han aparecido las nuevas fotografías de Jimin en este importante evento, siento que se vuelve a demostrar algo que muchos seguidores llevan años observando y que, aún así, algunas personas continúan intentando negar. Cada vez que Black and White aparece relacionada con algún contenido nuevo de Jimin o Jungkook, se genera exactamente la misma reacción por parte de ciertos sectores del fandom. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces se hayan visto interacciones positivas, sonrisas, reconocimientos o momentos públicos, siempre aparecen personas intentando desacreditar su trabajo, cuestionar sus fotografías o inventar narrativas negativas sobre ella. Lo más curioso es que esto rara vez ocurre con otras fansites. Existen innumerables fansites que siguen a distintos miembros de BTS en eventos, aeropuertos, conciertos y actividades oficiales. Pero cuando se trata de Black and White, parece que algunas personas sienten la necesidad de analizar absolutamente todo lo que hace. Y para muchos seguidores, la razón resulta bastante evidente. Black and White siempre ha sido conocida por apoyar tanto a Jimin como a Jungkook y por apreciar especialmente los momentos que ambos comparten, algo que parece incomodar a quienes prefieren ignorar cualquier muestra de cercanía entre ellos. Lo ocurrido con estas fotografías es un ejemplo perfecto. Casi inmediatamente aparecieron comentarios asegurando que las imágenes no habían sido tomadas por ella, que simplemente había comprado los derechos de uso o que estaba apropiándose del trabajo de otros fotógrafos. Sin embargo, quienes realmente conocen cómo funciona este tipo de material fotográfico saben que existe una diferencia enorme entre tener autorización para utilizar una fotografía y ser la persona que posee los derechos originales de autor. Por eso, muchos seguidores respondieron rápidamente, explicando que los créditos y derechos asociados a las imágenes demostraban claramente que ella era la autora del contenido. Aún así, para algunos, eso parecía no ser suficiente. Cuando una persona ya decidió creer algo negativo, muchas veces ignora cualquier explicación que contradiga lo que quiere pensar. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido durante años con Black and White. No importa cuántas veces aparezcan pruebas o evidencias que contradigan las acusaciones, siempre surgen nuevas críticas, porque el problema nunca ha sido realmente el contenido que publica, sino lo que representa dentro de una parte del fandom. Lo que muchas personas consideran injusto es que se haya llegado incluso a llamarla acosadora, cuando existen numerosos momentos públicos que muestran una situación completamente diferente.
Durante años, los seguidores han recopilado interacciones donde tanto Jimin como Jungkook parecen reconocer perfectamente quién es ella. Uno de los momentos más recordados por muchos fans ocurrió cuando Jimin la reconoció directamente y agradeció personalmente el apoyo que había recibido desde hace años. Ese tipo de reconocimiento no es algo común ni algo que ocurra por accidente. Jimin ha conocido a miles de personas a lo largo de su carrera, por lo que el simple hecho de recordar a alguien y mostrar gratitud por su apoyo ya es algo significativo para quienes siguen estos momentos. Por eso, muchos fans sintieron que aquella interacción fue una confirmación muy clara de que Black and White no era una desconocida para él, sino alguien cuyo trabajo y apoyo habían sido vistos a lo largo del tiempo. Algo parecido ocurre cuando los seguidores recuerdan las reacciones de Jungkook. Durante años se han compartido fotografías y videos donde parece reconocer la cámara de Black and White, sonreír en su dirección o mostrarse completamente relajado frente a ella. Para muchos fans, esos detalles tienen importancia porque contrastan enormemente con la manera en que los artistas suelen reaccionar cuando realmente se sienten incómodos con alguien. Y esto es algo que los propios seguidores mencionan constantemente. Jungkook ha dejado claro en diversas ocasiones que es muy consciente de quienes están a su alrededor. Ha demostrado que reconoce rostros, identifica comportamientos y percibe perfectamente cuando una situación no le resulta agradable. Precisamente por eso muchas personas consideran injusto comparar a Black and White con individuos que sí han cruzado límites y han generado incomodidad evidente. Son situaciones completamente diferentes que algunas personas intentan mezclar para sostener una narrativa que simplemente no coincide con lo que se ha visto públicamente durante años. De hecho, muchos seguidores recuerdan casos donde ciertas personas fueron identificadas por comportamientos inapropiados y donde la reacción de Jungkook fue notablemente distinta. Los fans suelen mencionar cómo el lenguaje corporal puede cambiar cuando alguien se siente incómodo. Por eso consideran importante observar las diferencias entre esos momentos y las ocasiones donde tanto Jimin como Jungkook parecen actuar con total naturalidad frente a Black and White. Esa comparación es precisamente la razón por la que muchos seguidores continúan defendiendo su trabajo. No porque crean que ella sea especial por encima de otros fans, sino porque sienten que las acusaciones nunca han estado respaldadas por pruebas reales. Y porque además, los propios comportamientos de Jimin y Jungkook parecen contar una historia completamente distinta. Otro aspecto que suele mencionarse es que algunos sectores del fandom han desarrollado una actitud especialmente hostil hacia cualquier contenido relacionado con Jimin y Jungkook juntos. Evidentemente, no todos los seguidores son así. Existen muchísimas personas dentro de los fandoms individuales de ambos artistas que son respetuosas, amables y capaces de disfrutar tranquilamente de cualquier interacción entre ellos. Sin embargo, también existen grupos que reaccionan negativamente cada vez que aparece un momento que destaque la cercanía, la confianza o el cariño que ambos han mostrado durante años. Muchas veces esas reacciones terminan afectando a quienes simplemente disfrutan viendo la amistad y conexión que comparten. Y precisamente por eso Black and White ha terminado convirtiéndose en blanco frecuente de críticas, porque gran parte de su contenido históricamente ha estado relacionado con momentos que los seguidores de Jimin y Jungkook aprecian especialmente.
Lo que resulta imposible negar es que la historia compartida entre ambos artistas ha dejado una enorme cantidad de recuerdos para quienes los siguen desde hace años. Han trabajado juntos, han viajado juntos, han compartido escenarios, programas, ensayos, conciertos y momentos cotidianos que quedaron grabados en la memoria de millones de personas. Por eso, cuando aparecen nuevas fotografías o nuevas interacciones, muchos fans sienten que están viendo una continuación de una historia que llevan observando durante mucho tiempo. No se trata únicamente de una imagen o de una sonrisa capturada por una cámara. Para muchos seguidores, esos pequeños momentos representan recuerdos acumulados a lo largo de los años, detalles que les recuerdan por qué comenzaron a apreciar la dinámica entre ambos en primer lugar. Y precisamente por eso las fotografías recientes han generado tanta emoción entre quienes siguen el trabajo de Black and White. No solo porque muestran a Jimin luciendo increíble en un evento importante, sino porque también representan una nueva demostración de la confianza y familiaridad que muchos fans perciben entre los artistas, y una persona que los ha apoyado durante años. Para quienes han seguido esta historia desde el principio, cada nueva fotografía parece añadir un capítulo más a una relación de respeto mutuo construida a través del tiempo. Mientras algunos continúan buscando razones para criticar o desacreditar, otros simplemente prefieren disfrutar del momento, celebrar las imágenes y recordar todos aquellos instantes que han convertido a Black and White en una de las fansites más conocidas y comentadas entre quienes siguen a Jimin y Jungkook. Al final, lo único que realmente permanece son los hechos que cada persona puede observar por sí misma. Las fotografías existen, los momentos públicos existen, los reconocimientos que los fans recuerdan existen. Los años de apoyo constante existen. Y por más que aparezcan críticas o intentos de desacreditar ese trabajo, muchos seguidores sienten que la realidad ha hablado por sí sola una y otra vez. Por eso hoy, después de ver estas nuevas imágenes, una gran parte del fandom no está prestando atención a las acusaciones ni a las discusiones repetidas de siempre. Lo que están haciendo es exactamente lo mismo que han hecho durante años: admirar el trabajo de una fansite que ha dedicado gran parte de su tiempo a apoyar a Jimin y Jungkook. Disfrutar de los nuevos recuerdos que deja este evento y celebrar aquellos pequeños momentos que continúan emocionando a quienes han seguido esta historia desde el principio.